En las profundidades de los ríos colombianos, donde la selva murmura secretos ancestrales y el sol apenas se filtra entre las hojas, habita una criatura que ha desafiado la lógica y aterrorizado a generaciones. Su nombre se susurra con temor en los pueblos ribereños, una advertencia para los incautos y un enigma para los valientes. Prepárense para adentrarse en las aguas turbias de la leyenda, porque hoy vamos a descubrir la historia del Moán. Hoy vamos a hablar de un personaje muy popular en la cultura colombiana, por lo que decidimos preguntarle a diferentes personas sobre esta leyenda. Pero antes te invito a que nos apoyes suscribiéndote al canal y dándole like a este video. Deja en los comentarios si ya lo habías escuchado y quién te lo contó. Vamos a ver qué nos dijeron. Y ese día me fui a lavar y tenía un poco las horas ahí. Acabé y me voy a bañar. Y de ahí me tiré agua aquí, cuando sentí que lo que fue me fue por debajo y me hundió. Y ahí me sacó para más arriba. Volví, me hundió y después otra más para arriba hasta que me llegó el típico. Ahí me dejó toda aruñada. ¿Sí? Por aquí me metía las uñas y por acá por la pierna, donde me podía agarrar. Pero era una mano muy vasta. Los pescadores por lo general llaman al compadre Moán, así lo distinguen ellos. Me contaba don Jaime que él todos los días lo veía aparecer del río, salía y se posaba en una piedra. Ahí empezaba a mirarlo a él, a mirarlo y a mirarlo. Y a él le daba temor en un comienzo. Decía, a mí me daba tanto temor de ver ese señor sentado allá, alto, de pelo largo, amonado, y siempre con un tabaco en la boca. Él vive en los encantos. Como decir, aquí en el Charco de la Tortuga hay un encanto. En el Charco del Tigre, en Oliní, hay otro encanto. Ahí es donde vive él, porque ahí ninguno lo molesta, son charcos que casi ninguno se mete a pescar ni a molestarlo ahí. Y ahí es donde vive él. Y a las 4 de la mañana también se estaba lavando. Yo sabía que ese era el Moán, que yo ya lo había oído en vida de mi papá, de los tíos. Ellos eran muy pescadores y unos decían que les enredaban la red, otros que les daba pescado, otros que no les daba nada y así. Supongamos los mitos eran como para atemorizar varias gente, para que no hicieran cosas indebidas. Porque la Madre Monte, el vecino no puede hacer una cosa indebida y irle a robar un pedazo de terreno al vecino porque la Madre Monte lo castigaba apestándole los animales. La Llorona salía y asustaba a los vagabundos, los que andaban de noche, tarde en la noche, les salía llorando. Lo mismo las brujas. Y dicen que no hay brujas, pero que las hay, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Era como una máxima. Era como el fin de aterrorizar, de atemorizar a la gente, a los muchachos, haciéndole creer cosas. Y eso se fue filtrando en la mente débil de mucha gente y empezaron a ver espíritus, ¿no? El delirio de ellos, de que en todas partes le parecía que estaba el Moán, o estaba la patasola, o estaba el fantasma que lo perseguía. Y mucha gente asegura de haber visto y de haber tenido roce. La gente dice, no, eso es pura paja, eso es mentira, eso no puede existir. Eso era que la gente era muy, le gustaba mucho la leyenda, era muy, supongamos, muy mentirosa, no, sino imaginativa. Se imaginaban una cosa y la decían porque para asustar a los niños. Y no, los mitos existían. El Moán, también conocido como el Poira, es un ser mitológico del folclore colombiano que habita en los ríos y en las cuevas, especialmente en la cuenca del río Magdalena. Se describe como un espíritu travieso, peludo, con cabellera larga, uñas afiladas y amante del tabaco.
Protege la naturaleza, pero castiga a pescadores y enamora a las mujeres. Su imagen, entre el tímido brujo y el protector de los ríos, lo convierte en un personaje fascinante que sigue vivo en la tradición oral del país, ya sea como un espíritu protector, un travieso hechicero o una amenaza para quienes se aventuran en su territorio. Es un personaje esencial en el imaginario cultural de Colombia. Es una criatura mitológica de origen prehispánico. Su leyenda ha sido transmitida por generaciones en diversas regiones de Colombia, especialmente en los departamentos del Tolima, de Huila, Santander, Cundinamarca y Boyacá. Su figura es una fusión de creencias indígenas y elementos traídos por los colonizadores españoles, lo que le otorga una identidad única dentro del folclore colombiano. Algunas versiones lo vinculan con los chamanes o sacerdotes indígenas de las antiguas civilizaciones precolombinas, quienes tenían amplios conocimientos sobre la naturaleza y las fuerzas espirituales. Con la llegada de la colonización, esta figura sagrada fue transformada en una entidad mística con connotación más ambigua, oscilando entre protector y amenaza. El Moán es descrito de diversas maneras según la región, pero generalmente se le presenta con las siguientes características. Tiene un aspecto humanoide, pero con rasgos monstruosos. Cuerpo robusto y fornido, cubierto de vello espeso y oscuro. Cabello y barba larga, similar a la de un ermitaño. Ojos grandes, brillantes y rojizos, que intimidan a quienes lo ven. Dientes amarillos y afilados, como los de un animal salvaje. Uñas largas y gruesas, semejantes a garras. Su vestimenta es rústica o en algunos casos ausente de ropa. Manos enormes y fuerza sobrehumana, lo que le permite capturar a sus víctimas con facilidad. En algunas versiones, el Moán también tiene la capacidad de transformarse en otros seres o de volverse invisible para acechar mejor a sus víctimas. Se trata de una criatura con una personalidad ambigua, puede ser tanto protector como un espíritu burlón y peligroso. Se le considera el guardián de los ríos, quebradas y cuevas. Los pescadores y campesinos creen que protege los tesoros ocultos en cavernas subterráneas y controla el caudal de los ríos. Además, es un seductor y raptor de mujeres. Se dice que secuestra a mujeres jóvenes, especialmente a lavanderas o campesinas que se acercan mucho a los ríos, llevándolas a su morada subterránea. En algunas versiones, las mujeres nunca regresan. En otras aparecen días después con una expresión perdida y aterrorizada. Este personaje gusta del tabaco y la chicha. A menudo se le describe fumando con tabaco o mascándolo. También se dice que disfruta de la chicha, una bebida fermentada de maíz. Provoca el extravío de viajeros. Muchas historias cuentan que el Moán se divierte desorientando a quienes caminan por el bosque o cerca de los ríos, haciéndolos perder el rumbo durante horas o incluso días. Es un experto en brujería y hechicería. Se le atribuyen poderes mágicos como controlar el agua, causar tormentas y transformar su apariencia. Tiene una risa estruendosa y macabra. Aquellos que la han escuchado aseguran que es aterradora y que presagia un encuentro inminente con la criatura. Una de las historias más repetidas cuenta que un pescador solía capturar peces en un río donde, según la tradición, habitaba el Moán. Un día, mientras recogía su red llena de peces, sintió que algo tiraba con fuerza del otro extremo. Luchó con todas sus fuerzas, pero la red se rompió y fue arrastrado hacia el agua. Antes de perder el conocimiento, vio un par de ojos rojizos brillando en la oscuridad. A la mañana siguiente apareció río abajo, confundido y con la impresión de haber visto al temible ser. Desde entonces evitó pescar en ese lugar. En una comunidad del Tolima se cuenta que una joven llamada Rosa desapareció mientras lavaba ropa en el río. Su familia la buscó durante días sin éxito.
Semanas después la encontraron vagando por el monte, desorientada y con la ropa desgarrada. Apenas y podía hablar, pero balbuceó que un hombre peludo y de ojos rojos la había llevado a una cueva subterránea. Nunca volvió a ser la misma después de esta experiencia. Algunas leyendas mencionan que el Moán custodia fabulosos tesoros escondidos en cavernas o bajo el agua. Sin embargo, quienes intentan apoderarse de ellos terminan perdiéndose en los montes o desapareciendo misteriosamente. Se dice que solo aquellos con un alma pura y noble pueden recibir sus riquezas. El Moán representa múltiples aspectos de la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos de Colombia. Entre sus significados más relevantes se considera un símbolo de la conexión con la naturaleza. Representa la fuerza de los ríos y de la selva, advirtiendo sobre los peligros de alterar el equilibrio ecológico. En muchas comunidades, la historia del Moán es contada como una advertencia a las mujeres para que no se aventuren solas en los ríos, o a los hombres para que respeten las fuerzas de la naturaleza. Algunos lo ven como un remanente de los antiguos chamanes indígenas, defensores de los secretos de la selva y de los ríos. En algunas regiones de Colombia, especialmente en el Tolima y en Santander, existen coplas y tonadas folclóricas que narran historias del Moán, advirtiendo sobre su presencia en los ríos. Artistas han representado al Moán en murales, esculturas y pinturas, resaltando su aspecto salvaje y místico. Algunas de las más icónicas incluyen la estatua del Moán en Honda, Tolima, una de las representaciones más conocidas del personaje. Murales en municipios ribereños donde aparece como un ser enigmático envuelto en misterio. En varias regiones de Colombia, el Moán es una figura central en festividades y eventos tradicionales. En la ciudad de Romina se celebra como parte de las festividades locales, incluyendo desfiles, danzas y representaciones teatrales de la leyenda. En eventos como el Carnaval de Barranquilla y otras fiestas folclóricas es común ver representaciones del Moán en disfraces y en comparsas. En colegios y comunidades se cuentan historias del Moán como parte de la educación tradicional oral. El Moán es una de las figuras mitológicas más conocidas en Colombia. Muchas personas aún creen en su existencia o la usan como referencia en el lenguaje cotidiano. Algunas expresiones como "pareces un Moán" para describir a alguien con el cabello largo y desordenado. Te va a llevar el Moán, una advertencia usada con niños para evitar que jueguen cerca de los ríos. No molestes al Moán, un dicho entre pescadores cuando tienen dificultades para capturar peces, como si la criatura estuviera interfiriendo. El Moán sigue ahí, oculto entre la maleza y las corrientes del río Magdalena, esperando el momento justo para reclamar lo que es suyo. La próxima vez que estés cerca de la orilla y sientas una mirada pesada o escuches un chapuzón extraño, quizás no sea solo el viento. Si te apasionan estas historias que habitan en el corazón de Colombia, no olvides suscribirte y darle a la campana. Cuéntanos en los comentarios si conocen a alguien que jure haberlo visto. Esto es History Thunder. Nos vemos en un próximo video.